para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan para opinar. Hay muchos temas que debatir y analizar, por supuesto, y me da un enorme gusto compartir esta mesa de análisis y de debate con Juan María Naveja, analista político y colaborador de Mega Noticias TVC, con Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Torreón, Coahuila, y con Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial de Mega Noticias. Buenas tardes a todos. Vámonos con los temas porque, bueno, evidentemente el tema de COVID no ha dejado de ser tema desde hace poco más de 9 meses. Y ayer me quedé con una idea que planteaba Jorge Cepeda Patterson en su columna y decía, hay cosas que el gobierno de López Obrador está haciendo en la dirección correcta, pero el combate a la pandemia no es una de ellas. Y bueno, a la luz de los resultados de este fin de semana en el que rompimos récord de contagios con más de 9,000 contagios, lo cual nos aleja en demasía del tema de tener ya controlada la pandemia, pues bueno, evidentemente nunca la hemos tenido controlada, y mucho menos de que estemos saliendo. Estamos en esa meseta en la que de los 5,000 contagiados diarios no hemos bajado, y es una situación preocupante. No sé cómo lo vean ustedes. Raúl Frías Lucio, inicio contigo. Hola Paco, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Juan María, qué gusto saludarlos. Bueno, hiciste referencia a una columna que a mí me llamó la atención ayer, la de Jorge Cepeda, sobre este tema. Jorge Cepeda, hay que reconocerlo, trata de encontrar algo positivo siempre en sus columnas, destacando, bueno, digamos, el movimiento, este movimiento que encabeza el presidente López Obrador, y trata de alguna forma de equilibrar, pero sin embargo, en su misma columna de este fin de semana a la cual haces referencia, queda en evidencia, sí, pues el desastre que ha sido el tema del manejo de la pandemia por parte del doctor Hugo López-Gatell. Yo creo que es claro, o sea, sí, aquí Jorge Cepeda hace un planteamiento que me quedé reflexionando un poco sobre lo que él plantea, de que México le apostó a la inmunidad del rebaño, Paco. Sí, de acuerdo a lo que él señala, al cuidar la ocupación de las camas hospitalarias, al no aceptar pruebas, al no promover el cubrebocas, al de alguna forma contabilizar simplemente el tener disponibilidad de camas. De acuerdo a Cepeda, él puede estar señalando que se apostó a esto, pero lamentablemente la apuesta del gobierno mexicano no era con tantas víctimas. Si recordamos los datos, López-Gatell había apostado, había señalado que tendríamos entre 6 y 8 mil muertos. Tenemos casi 101,000 familias de luto. ¿Sí? Él mismo había planteado 60,000 personas, iba a ser una cifra catastrófica. Ya la pasamos por mucho. Y esto es precisamente una de las cosas que de alguna forma preocupan, pero no solamente. También Cepeda Patterson, haciendo esta referencia que tú ya hacías referencia, él señala que el presidente López Obrador no va a despedir a Hugo López-Gatell. No lo va a despedir, ¿por qué? Porque sería aceptar, reconocer que la estrategia, si es que hay estrategia, se equivocó y que no funcionó. Por eso, y queda en el entorno de esta misma columna, haciendo referencia a ella, es que estamos en una situación en la que estamos próximos a recibir una vacuna en cuanto ésta sea positiva, y la distribución de la cadena de frío, en el caso de la vacuna que se compre en caso de México, va a estar bajo el mando de López-Gatell, y es exactamente un tema sumamente preocupante, que quien de alguna forma no ha mostrado capacidad, no ha mostrado empatía, no ha querido aceptar que la estrategia que siguió México no es la adecuada en el tema de la pandemia, tendrá bajo su responsabilidad la distribución de las vacunas de COVID. Eso es preocupante. Sí, y en esta misma columna, Cepeda Patterson hace un cuestionamiento. ¿Qué hará el gobierno con López-Gatell después de, evidentemente? Juan María Naveja. A mí me cuesta mucho trabajo hablar mal de los amigos, pero en este caso Jorge Cepeda pues está entre los 4 periodistas que López Obrador menciona que hablan bien de él. Entonces prefiero abstenerme de hablar mal de mi paisano y amigo, porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que él ha expuesto
después de una larga trayectoria periodística, entonces mejor me voy a la realidad, y la realidad es que nos siguen mintiendo, Paco. No puede ser posible que después de 100,000 muertos el presidente de la República enderece críticas en contra de un periódico de los más prestigiados del mundo como El País, cuando califica como que el país está roto, cosa que prácticamente todo el mundo estamos de acuerdo, y que sigan instalados en lo mismo, en seguir contando camas en lugar de seguir contando vidas. Aquí se trata de salvar personas, no de tener camas, porque si de eso se tratase, en Nueva York lo resolvieron con un hospital flotante, lo resolvieron teniendo más atención, pero aquí lo que estamos viendo es una lucha política tan grave que afortunadamente, lo vamos a comentar un momento más, hubo un poquito más de congruencia en la Ciudad de México con lo de la Basílica de Guadalupe, pero que estamos viendo que en este caso no están tomándose las medidas adecuadas, y penoso que el presidente de la República hable ante el mundo, como lo hizo con el G20, para decir que México está aplanando. Él viene aplanando esto desde abril, y estamos hablando de un país que, como dice Raúl, no debió pasar de 10,000 muertos porque tenemos una población joven. No tenemos una población adulta, y no podemos compararnos con Italia ni con España, que tienen una población de viejos. Entonces, en esta razón, si revisamos, el mayor porcentaje de muertos son de 40 años y más. Entonces, todo este tipo de cosas, decía Raúl con toda certeza, no hay estrategia, y seguimos sin estrategia. Lamentablemente, tenemos a un presidente de la República que está obstinado en seguir en lo mismo, y a un responsable de todo el proyecto que está instalado en su macho, en su capricho, cuando hay especialistas que te están diciendo que podríamos ahorrarnos, fíjense, 100,000 muertos de aquí a marzo si hiciéramos lo sencillo que significa mascarilla, sana distancia y lavado de manos. Así es. Hiciste referencia, Juan María, y lo retomo justamente por el tema de la Basílica y la conmemoración de la Virgen el próximo 12 de diciembre, un tema que se había generado polémica de si abrirían o no, que si en una fila estarían visitando a la Virgen. En fin, finalmente esta mañana deciden que no, que van a cerrar la Basílica 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Pero aquí mi punto, Víctor Hugo, te lo planteo así porque en la mañana platicándolo, así lo comentaste, ¿tendrán la capacidad las autoridades eclesiásticas y del gobierno de la Ciudad de México para contener finalmente a la feligresía, al ejército de la fe, que cerrada o no, seguirán visitando la Basílica de Guadalupe? Es un dilema, una pregunta muy interesante que espero ser testigos, la vamos a poder comentar. Mira, la religión juega en México, es uno de los productos, es uno de los generadores de identidad más sólidos que tiene este país. Cuidado con el tema de la religión y la fe. Yo te decía esto, hay gente que está dispuesta, y porque incluso lo han comentado, a ir a saludar a su santo, a su deidad, a su virgen, en quien cree, aún y a pesar de la pandemia, porque siente un compromiso de tipo místico, de tipo muy interno, que la verdad pocas veces podemos describir o explicar en términos sociales. Es una cuestión de fe, esa misma fe que también de manera tramposa te puede llevar a creer que ese santo, esa virgen, ese Dios te va a proteger por el hecho de que tú estás actuando de buena fe. Yo ponía la anécdota de ese caso del tigre, ¿no? Pensar que no te va a comer el tigre por la sencilla razón de que eres vegetariano es un absurdo, ¿no? Ocurre un poco así con el tema de la religión. Por eso tengo mis dudas en lo que va a pasar en la fecha más relevante en la historia de los mexicanos del año. Esto no se compara ni con las Judas Tadeo, Día de Difuntos, ni con el Buen Fin, ni con otro evento que hayamos en puerta, ni por los que vienen. Es la fecha más significativa e importante, y no dudo que mucha gente está aún cerradas a ir a tratar de ver, aunque sea de lejos, a la Virgen de Guadalupe. Incluso más allá de ver, Víctor, Raúl, Juan María, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todos aquellos peregrinos que vienen a cumplir mandas, a cumplir penitencias? Más allá de acercarse a la Virgen, vienen a cumplir. Van a cerrar desde dónde el acceso a la Basílica de Guadalupe, ese corredor que invariablemente cada año se ve atestado de gente que viene a cumplir mandas. ¿Qué va a pasar con ello, Raúl? A ver,
al anunciar la basílica que va a cerrar, eso va a desmotivar a muchas familias, a muchas personas a acudir a la Basílica de Guadalupe. Realmente, claro. Raúl, perdón que te interrumpa, ¿realmente sí lo crees? Pasó lo mismo con San Hipólito, se cerró y finalmente la iglesia tuvo que abrir las puertas por la enorme presencia, la demanda de peregrinos. Híjole, mira, yo soy un hombre de fe y en medio de esta pandemia, sí, de alguna forma quiero tomar un poco el papel de estas familias que en medio de esta tragedia que estamos viviendo, de la pandemia, de los muertos, de los enfermos, de la crisis económica, de la crisis de salud, que tenemos a un ser querido enfermo, me parece que, híjole, es una esperanza para muchas familias el tener esa cercanía de la fe en tener algún tipo de presencia. Sin embargo, coincido con las autoridades en que sería irresponsable tener esa reunión masiva que se cree pueda ocurrir en el próximo día 12. Me parece que la autoridad está haciendo lo correcto. Cerrar, me parece que es correcto este tema, aunque lamento mucho, y lo digo como desde mi interior muy claro, de que se necesita en estos momentos esa parte afectiva, esa parte de creer, esa parte cercana que de alguna forma te puede ayudar a hacer frente a esta situación complicada, ¿no? Pero me parece que tomando estas medidas que se están anunciando de que no estará abierta la basílica, y supongo que aún así mucha gente se va a dar cita en este asunto, y ya entra en el tema del plano personal, Paco. O sea, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, lamentablemente en este tipo de pandemia ya es un asunto solamente de autoridad, es un asunto de decisión personal, de una decisión que tienes que tomar tú si tomas riesgos de acudir a un lugar donde va a haber mucha gente, donde alguna persona puede toser, puede estornudar, puede tocar algo que tú también puedas tocar, y de ahí puedas contagiarte, claro, y te pueda llevar a un escenario desde asintomático hasta la muerte. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo verlo, a pesar de que lo estamos teniendo en las narices, Paco. Sí, y a esto hay que agregarle el lado, déjame decirlo así, el lado económico del tema. Sí, déjenme hacer referencia, por ejemplo, este fin de semana concluyó lo que se le llamó, no el Buen Fin, sino los 2 semanas del Buen Fin. ¿Y qué nos dejaron como resultado? Un récord nuevo en cuestión de contagios, más de 9,000 contagios el Buen Fin. Y vienen por supuesto, el tema de la Virgen de Guadalupe, vienen, por supuesto, el tema de las posadas, el fin de año, la Navidad. Son situaciones verdaderamente alarmantes y no entramos en el ámbito de razonar y de ser responsables. Aquí también influye mucho el tema económico. El Buen Fin se abrió porque necesitamos, el país necesita de una economía dinámica que vuelva a recuperar. Las iglesias en San Hipólito se abrió seguramente mucho por el tema de las limosnas, que son días fuertes para la iglesia. ¿Qué va a pasar el 12 de diciembre? Y dejo esa pregunta abierta, y la otra también. Cierran 10, 11, 12 y 13. ¿Qué va a pasar 8 y 9? Bueno, pues pueden adelantar las peregrinaciones y venir esos días. Cuidado, Juan María. Fíjate, Paco, que aquí hay que señalar, en primer lugar, que los 4 que estamos aquí hemos vivido la experiencia de lo que significa el flujo de peregrinos hacia la basílica. Y estamos hablando de cerca de 10 millones de personas que suelen acercarse en torno al día 12. Raúl acaba de vivir la experiencia de lo que fue el 12 de octubre en Jalisco con la suspensión de la peregrinación que tiene igualmente muchos años de tradición en Jalisco con la llevada de la Virgen de Zapopan, y se suspendió. Entonces ahí hay que ver cómo, no sé, Raúl nos dirá cuál fue la experiencia, pero en segundo lugar yo creo que aquí es lo que ha faltado, estrategia, y la estrategia significa que hay que hacer una detención. No tienes que lastimar a nadie, una detención de peregrinaciones desde antes. Sabes desde qué lugares van a ir ingresando a los 4 puntos cardinales y tratar de contenerlos para que no lleguen. Segundo, el episcopado mexicano tiene que sumarse aquí a la Arquidiócesis de México
para que los próximos domingos se le diga a la gente: no vayan a la Basílica de Guadalupe, no es sano, no es recomendable. Y yo pensaba lo mismo que tú, Paco, la parte económica, ¿hasta qué grado lo vamos a ver? Fíjense, en el caso de este fin de semana, todavía no tenemos las cifras, porque las cifras de ayer, que fueron 9,187 contagiados, la anterior era de 9,556 el 1 de agosto. No sabemos, Paco, todavía cuál es la consecuencia del último Buen Fin. Vamos a ver qué tantos contagios se van a dar. Por lo tanto, no podemos seguir corriendo riesgos, porque contagios nos llevan enseguida a muertes. Lamentable situación. Víctor Hugo. Caray, perdimos ahí tu comunicación, Víctor. No te escuchamos. Ya estoy, aquí estoy, perdón. Es cierto, es difícil. Yo veo, cuando se habla de falta de estrategia, más bien yo me refiero a falta de capacidad para poder contener, y no es nada fácil, así lo acepto, más de 10 millones de personas que en determinado momento pudieran juntarse o reunirse en un punto como fuera la Basílica. Aquí vamos a jugar un papel importante los medios, no sé, se me antoja pensar que tal vez la posibilidad de transmitir el evento en televisión abierta, en circuitos cerrados, en internet, en redes, y una amplia campaña también en los estados para propiciar que la gente no salga. En fin, hay trabajo por delante sin duda por parte de las autoridades para evitar esto, porque una vez que esto se dé, no va a haber nada que lo controle en la Ciudad de México, no va a haber poder humano, ni fuerza policíaca, ni retenes, ni operativos que puedan contener esa masa de gente que cada año pasa, llega, porque van movidas por una cuestión que es la fe, y tú sabes, la fe mueve montañas, dicen, y la fe y las manifestaciones religiosas a lo largo de la historia de la humanidad han sido imparables, porque cuando de fe se trata, caray, más vale pensar por adelantado, porque de lo contrario no vamos a poder enfrentar este problema. Y perdón, nada más una observación, Juan María Naveja decía que no había estrategia en el tema de salud. Yo no estoy de acuerdo con él. Sí hay una estrategia en materia de salud. Lo que pasa es que no nos abrieron las cartas, no nos la explicaron como tal. Y sí, coincido con Raúl totalmente, la estrategia fue el asunto de llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Hoy me queda más claro que nunca, porque solo así se entiende la manera como ha ido procediendo la autoridad paso a paso en este asunto de proteger más las camas y de dejar que la gente se infecte, ¿no? Una especie como de selección natural, políticamente indefendible y políticamente comentable y mucho menos difundible. Pero bueno, ya sabemos que hay cosas que se esconden. Sí, además, te la compro, Víctor, sí. Te la compro, nada más quiero decirte que lo de inmunidad de rebaño en marzo, abril, ya se había descalificado en todo el mundo. Ya en todo el mundo se había dicho que el sistema de vigilancia Centinela era un error y que la inmunidad de rebaño no era la adecuada para una epidemia, una pandemia como la que estamos sufriendo. Pero acá tenemos otros datos. Sí. Pero no cambió nada, ¿no? Pero no cambió nada, Juan María. Así No cambió es. nada luego de esto, del fracaso del sistema Centinela, que es un sistema de encuesta y que de alguna forma no nos mostraba la realidad. Bueno, ni siquiera hoy sabemos cuál es la realidad. Siguen manejando los datos que ellos quieren, ¿sí? Con estos 101,000 muertos hasta el momento, cuando ha quedado demostrado que entre los muertos que hubo en el 2019 y los muertos que hay en el 2020, hay más o menos más de 100,000 muertos que no se sabe de qué murieron, y que podemos asumir que es precisamente por COVID. Así es que, bueno, a mí me parece que sí se le apostó a la inmunidad del rebaño, el desprecio que hubo a la utilización del cubrebocas del mismo presidente, del mismo doctor Gatell, el no hacer pruebas suficientes, el no hacer una campaña fuerte en contra del tema, me indica claramente que quizás esa fue la apuesta, pero no consideraban que iba a haber tantos muertos. Y hoy que llegamos a esta cifra de más de 101,000 muertos, bueno, es cuando ahora empezamos, bueno, ya se había empezado a decir que somos los gordos, que somos los diabéticos, que somos los hipertensos, y a tratar de aventar culpas ante este hecho que de alguna forma pues deja en evidencia, como ya nos dicen los datos claros de COVID en el mundo, que México tiene una de las letalidades más altas, donde lamentablemente el personal médico es el que tiene más afectaciones. Yo creo que,
dejemos los discursos, porque a veces pareciera que todas las mañanas, en la mañanera, se habla y se habla. Vámonos, como bien decía Víctor hace un rato, vámonos a los hechos, a los datos. Y los datos son claros, no nos mienten. Ahí están los muertos, ahí están los contagiados, ahí está el desprecio al cubrebocas, ahí está el desprecio a las pruebas. Y bueno, ahí están las consecuencias también en esto que lamentablemente tenemos hasta el momento. La esperanza, la vacuna. Eso es lo único que hasta el momento seguimos esperando muchos, yo creo que en el mundo, que ya se tenga una vacuna y aquí la pregunta es ¿hasta cuándo? Aún y con vacuna todavía enfrentaremos otro reto, mi querido Raúl, que supuesto. es el de tratar de que la vacuna llegue que va a ser otro gran problema. No tengo idea, no conozco, no tengo ningún dato que nos hable hasta este momento de un sistema de distribución adecuado. Ya mencionabas tú la cuestión de los frigoríficos, que es una de las condiciones para una de las vacunas, pero independientemente de eso, no existe un programa. Hombre, tenemos ahorita desabasto de vacunas de otro tipo, terrible en el país. ¿Podremos realmente hacer llegar una vacuna nueva a una población importante de gente que por lo menos necesitará 2 dosis? En algunos de los casos lo veo muy difícil, y más en manos del señor López-Gatell, con todo respeto. Tuvieron que pasar prácticamente 10 meses para que todo esto que mencionabas, Raúl, con más de 11,000 muertos, tuvieron que pasar más de casi 10 meses para que López-Gatell, el subsecretario de Salud, volteara y dijera a los medios, su trabajo es llamar a la gente a que se pongan los cubrebocas, cuando llevamos casi 10 meses diciéndolo. 10 meses para instalar estos famosos kioscos, al menos en el metro de la Ciudad de México, para practicar, para poner pruebas. 10 meses para marcar ahora un código QR en todos los lugares, restaurantes, plazas comerciales, para que la gente se identifique de que fue ahí. Y tan solo en estos 3-4 días que lleva el QR, más de 5,000 llamadas de alerta por presunto contagio. Eso es lo que estamos viviendo, y eso es por lo que a lo mejor, mi querido Víctor Hugo, es que Juan María dice que no hay estrategia, porque vamos picando aquí y allá a ver qué nos sale, y la realidad es que estamos sobrepasados por esta pandemia. No sé qué piensen. Sí, Paco, pero estaba diciendo López-Gatell que los medios habláramos de la mascarilla porque no quería que habláramos del 1,000,000 de contagiados. Y yo recuerdo que hace por lo menos 3 meses, que tú terminabas este mismo programa mostrando tu mascarilla y decías, esta es la única vacuna que tenemos en este momento. 3 meses, Paco, y ahora estamos hablando que seguimos siendo los líderes mundiales en letalidad. Hoy estamos hablando de una demanda criminal en contra de López-Gatell por parte ya no solamente del Partido de Acción Nacional, sino de otras instancias. Cuidado, porque este tema se iba conformando un asunto que a la larga se puede convertir en una demanda criminal en otras instancias, no en la Fiscalía General de la República. Y bueno, debe de estar consciente la administración que esto le va a costar más adelante, por supuesto, en temas políticos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar con otro tema que les expongo a mis compañeros en la mesa de análisis. 2 años prácticamente ya, el 1 de diciembre se cumplirán 2 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el papel que está teniendo el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, la Marina, en una administración en donde, previo a tomar el poder, el presidente había externado la posibilidad de desaparecerlas? Y ahora no solamente no las desaparece, sino que están inmersas en muchas otras actividades fuera del orden militar. Hablo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hablo de la administración de estas aduanas marítimas, hablo también, por supuesto, que tiene que ver con el enojo, la molestia de la cúpula militar por la captura del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y que finalmente ese coraje, esa molestia generó que el presidente y la administración actuaran
rápidamente y de manera puntual para traerlo a México. ¿Cuál es el papel que está jugando el ejército, Juan María? Bueno, pues creo que está jugando el papel absoluto. Creo que está quedándonos claro que el ejército no necesita que le den el poder o exigir el poder, pues porque simplemente lo está ejerciendo absolutamente. Yo me pregunto, Paco, ¿cuál hubiera sido el tono del discurso del viernes pasado del general secretario Luis Crescencio Sandoval si Cienfuegos hubiera permanecido todavía en los Estados Unidos? Lo que escuchamos de parte del secretario de la Defensa Nacional y hoy por parte del almirante secretario es un momento en que volvió la calma, pero había toda una inquietud en las Fuerzas Armadas por la detención del general Cienfuegos. Como tú estás mencionando, están prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Pero si revisamos, Paco, en este mismo discurso, el general secretario hace una justificación cuando habla de que es un cuerpo disciplinado que se plega completamente a su comandante supremo. Segundo, que cuando está en las obras públicas y obras sociales, cumple con un aspecto que es fundamental, que es el compromiso social que tiene el ejército. Es decir, este discurso del día 20 de noviembre, que normalmente no era para un militar, normalmente era para un civil y se le entregó al general secretario. Me parece que en este caso estamos ante un ejército que tiene tanto poder, Paco, que vamos a saber, quién sabe cuándo, hasta qué grado llegó la presión ante Estados Unidos para la liberación del general Cienfuegos. Así es, Víctor Hugo. Bueno, dice, hay un viejo dicho, ¿no?, que decía en política, ¿no?, estar fuera del presupuesto es estar en el error, y basta ver los números para darse cuenta de la importancia del ejército actualmente. El presupuesto más elevado en su historia, 112,557 millones de pesos, y en promedio 17,000 millones de pesos más se le va a dar el próximo año. Esto te habla de la fuerza de la fuerza que tiene el ejército actualmente, y coincido totalmente. Hoy en día dependemos en mucho del ejército y de la estabilidad. Corre mucho la versión en el sentido de que le habrían llegado al señor presidente las palabras del general Luis Crescencio Sandoval, a él se le atribuyen en el sentido de que somos los de ayer, somos los de hoy y somos los de mañana, señor presidente, los mismos militares que siempre han estado. Es un mensaje muy claro. Es cierto, tenemos un ejército leal, es un ejército emanado del pueblo, también es cierto, pero también es indudable su gran fuerza política y social, económica, lo que juega pues en todo esto y el poder que le ha dado el propio presidente actualmente. Mezcla de respeto, mezcla de temor. No hay evento político, social en los municipios y en los estados donde no esté presente el ejército. Esa es una realidad y eso nos dice dónde está el ejército actualmente en México. Así es. Raúl. Pero hay un cambio radical en todo lo que hemos comentado. Fueron 3 campañas del hoy presidente López Obrador, fueron las 3 campañas anteriores, donde él aseguraba que los miembros del ejército a los cuarteles. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara el presidente de este asunto? Y bueno, pues desde luego hay muchas hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido. Lo que es una realidad es que hoy el ejército mexicano tiene, como ya lo has hecho claramente, Paco, un sinfín de actividades de constructor de sucursales bancarias para el bienestar, constructor de aeropuerto Santa Lucía, constructores del aeropuerto de Tulum, también construyen parte de la vía del Tren Maya, están presentes en todo el país a través de la Guardia Nacional. En fin, o sea, como nunca hemos tenido la presencia del ejército mexicano en actividades de gobierno, sobrepasando, cualquiera de las cosas que anteriormente habían tenido. Y esto, pues tiene sus riesgos, y no es exactamente que queramos compararnos con algunos de estos países de Centroamérica o Latinoamérica que han tenido dictaduras militares y que acaban precisamente en esto. No, me parece que la presión que está haciendo el ejército mexicano y ahora con la repatriación que hubo del general Cienfuegos, fue evidente que hubo una presión fuerte de las cúpulas militares, luego de que el presidente, en una declaración de estas que se saca de la manga en las mañaneras, había dicho que todos los colaboradores de Cienfuegos iban a ser dados de baja.
Y eso pues implicaba a muchos de los generales actuales, y de los comandantes que hoy están en las diferentes zonas militares. O sea, a ver, esto es parte de lo que estamos viviendo. Me parece que queda todavía una gran interrogante sobre lo que va a suceder con el general Cienfuegos. Si en México no se le inicia un proceso pronto, expedito, claro, transparente, bueno, esta decisión de haber traído y de haber retirado los cargos, no tengo el nombre en este momento, de parte del Departamento de Justicia de los Estados, desestimar los cargos que tenía el general Cienfuegos allá en los Estados Unidos, ¿sí? Va a haber muchos cuestionamientos hacia adelante y esto yo creo que todavía no termina. Yo no veo al gobierno mexicano ni a la Fiscalía en un afán de seguir con estas demandas, estas denuncias en contra del general Cienfuegos. Y bueno, su llegada a México y sus 30 minutos que estuvo en el hangar de la PGR o de la hoy Fiscalía allá en Toluca, pues nos dice precisamente que pues no hay como que no hay muchas ganas de seguir en esto. En fin, me parece muy importante lo que estás destacando. Me parece que hoy como nunca la presencia del Ejército Mexicano en muchas actividades que antes correspondían al ámbito civil, sí, hoy están en manos de los militares. Y esto, sacarlos de ahí, no sé. Brevemente para pasar a otro tema. A ver, hablabas tú de, bueno, hay dudas, lo hemos externado ya aquí hace 8 días justamente, dudas de si le van a investigar sí o no al ex secretario de la Defensa Nacional. Y mencionabas tú cuestionamientos, si es que esto no se daba, vendrían cuestionamientos. ¿Cuestionamientos de quiénes? Raúl. De las agencias internacionales, del mismo gobierno de los Estados Unidos. O sea, de alguna forma, no de México. Ellos cedieron ante la presión de la relación. No, yo no lo veo, yo no veo esas demandas en parte del interior de México. Esas demandas vendrán de las agencias de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos, decirle, oye, nos desistimos de las demandas porque ofreciste, México, hacer un juicio, sí, en base a estos señalamientos. México dijo, vamos a empezar con nuestras investigaciones nosotros, ya veremos. Víctor. Así fue. Una papa caliente, ahora sí, como bien dice, una papa caliente o una manzana envenenada, como lo quieras ver, porque sí tiene sus asegúnes. De acuerdo a una encuesta de un periódico nacional, Reforma, que por cierto no es santo de devoción del presidente, más del 70% de los mexicanos no cree que el general Salvador Cienfuegos vaya a ser sometido a un tipo de juicio o investigación. Un asunto no menor por varias razones. Primero, si investigas, te metes en problemas con el tema anterior del que ya hablábamos, la presencia del ejército y la presión que ejerce sobre esta administración. Y si no investigas, pues ahí está la DEA, que ya está gritando a los 4 vientos, que está muy molesta con lo que se está haciendo y que también duda. Lo que sí yo creo es que aquí ya hubo una ruptura muy importante en cuanto a la confianza. Dígase lo que se diga, hay una ruptura muy significativa. Y por otro lado también decir el papel en el que quedamos los ciudadanos cuando se habla de razones de Estado. Una razón más para no darnos información correctamente, argumentando razones de alto nivel al cual obviamente no tenemos ni derecho ni acceso, ni tenemos derecho a que se nos informe. Será seguramente, Juan María Naveja, rápidamente, será entonces una investigación, un juicio militar. Estamos seguramente lo van a tratar de someter a la justicia militar, pero quien tiene el caso es la Fiscalía, que fue la que recibió la información del Departamento de Justicia. Pero estamos ante 2 situaciones, Paco. Por un lado, lo que la DEA, como dice Víctor, tiene la información. Se dice que la DEA no dio a conocer todos los elementos de investigación que se tenía. Eso es lo que se dice en Estados Unidos. En México hay una defensa del general secretario en el sentido de que no hay suficientes elementos, suficientes antecedentes para creer que tuviera vínculos con el narcotráfico. Pero no perdamos de vista que a partir del 20 de enero es juego nuevo. Eso es completamente diferente. Habrá un nuevo secretario de Justicia en los Estados Unidos. La DEA tendrá la espina clavada de lo que ha sucedido y estamos viendo ciertas cosas que están pasando. Yo no me quedo tan observador con respecto a la segunda orden de detención en contra del exgobernador de Nayarit y viendo lo que está muy vinculado con el caso Cienfuegos, con Beitia y con el pequeño cártel que se dice tenía su base también en el estado de Nayarit.
Y aquí en México, para variar, y se los comento a los tres, para variar, la justicia mexicana, calladita, no hay investigación en ningún sentido contra nadie. Aquí las cosas están tranquilas. Que lo investiguen en Estados Unidos, a todos, si es lo que quieren. Vamos a cambiar rápidamente de tema, porque el tiempo se nos viene encima. La presentación hace apenas unos días de la iniciativa del presidente en torno a lo que le llaman la subcontratación, o que también le conocemos como outsourcing. Esta mañana el presidente, luego de que ya se envió a la Cámara para su análisis y aprobación, esta mañana el presidente deja abierta la posibilidad de hacerle cambios. Va a platicar esta misma tarde-noche con algunos miembros de la iniciativa privada, les va a explicar de lo que se trata y dice, bueno, primero, si quieren cambios, deben de probar que no es esto, que no son abusos y despidos contra trabajadores. ¿Cómo lo ven, Víctor Hugo? En principio, bien, es correcto cuando se va en contra de aquellos grupos o empresas que ciertamente sí abusaron de esta figura. Una figura que se utilizó para poder, pues ahora sí, proporcionar a las empresas ese tipo de servicios para la cual la empresa no estaba diseñada o tenía necesidad. El problema aquí, como siempre, son los excesos. No sé qué se vaya a discutir el día de hoy y en qué contexto se vaya a dar. Parece ser que es la primera vez que yo veo que hay cierta disposición a modificar una actitud y un temperamento en cuanto a una medida de esta naturaleza. Me diera la impresión de que va a caber la cordura, porque ciertamente dentro del outsourcing no todo es malo. Aquí lo que es muy criticable son las sanciones. Hombre, considerarlo casi como un motivo de cárcel, porque así es como está, defraudación fiscal, bajo la fórmula de delincuencia organizada y hasta prisión preventiva, puedes tú tener si se descubre que estás haciendo mal uso de esta figura. Pues el lado positivo puede colocar a los trabajadores en una posición más justa, el lado negativo también puede, al tiempo, si no se ejecuta correctamente esto y con las medidas adecuadas, con el matiz necesario, generar más desempleo, generar más temor del empresario para contratar al trabajador y generar eventuales casos de corrupción. A ver, nada más de ahí de lo que tú mencionas, lo único que no estuve de acuerdo es esta parte de las sanciones. Bueno, si cometiste un ilícito, pues se te tiene que castigar, no hay más. Solo que hay de sanciones a sanciones. Imagínate una propuesta en donde se está hablando de que bajo defraudación fiscal podría considerarse como delincuencia organizada o prisión preventiva, pues te da una idea de que estamos sinceramente ante un exceso. O sea, para todo pues hay niveles, ¿no? Una sanción es correcta también, lo que tú quieras, punitiva, de dinero, etcétera. Pero llegar a la cuestión de delincuencia organizada, ¿no es el caso en exceso? O cárcel, sí creo que es un exceso. De cárcel. Raúl, ¿tú qué piensas? Y cuando eres juez y parte, ese es el tema, cuando eres juez y parte, en donde además no ha quedado perfectamente claro, y eso es exactamente, supongo que la parte que luego se dieron a conocer los datos sobre pobreza y también los índices de la última encuesta del INEGI sobre el desempleo, donde hablamos que lamentablemente la situación no es nada halagüeña para los siguientes meses y bueno, se habla del nivel de ingreso que tenemos los mexicanos. Estamos hablando del mercado formal y eso es exactamente lo que puede provocar esta iniciativa, ¿sí? Que me parece que estamos hablando de 4.6 millones de trabajadores que trabajan en esta modalidad de outsourcing y si algunas empresas estaban cometiendo un abuso, Paco, si no pagaban o lo hacían para que los trabajadores no tengan su antigüedad, para no pagar su salario real ante el Seguro Social, pues de alguna forma me parece que es correcto, hay que sancionar a esas empresas que no están cumpliendo correctamente. Pero aquí el tema es qué sí y qué no, qué sí se va a poder y qué no se va a poder. Ya hemos hablado muchos ejemplos de empresas que subcontratan gente especializada, ¿sí?, para poder realizar X trabajo. ¿Sí? ¿Quién va a determinar si eso es legal o no? Y la sanción, de la cual concuerdo con Víctor, me parece que puede ser un exceso cuando llegue este tipo de sanción, donde digas que un empresario no cumplió o estaba tomando este esquema de outsourcing para evadir responsabilidades, y cuando la misma parte es juez y parte y de alguna forma pues puedas tener una sanción que te pueda llevar hasta la cárcel. Me parece que sí, hay un exceso en esta parte. No vamos lejos, estamos por entrar a la recta final del año en donde muchas empresas
contratan eventualmente por justamente el cierre de año. ¿Qué va a pasar con estas empresas? ¿Qué va a pasar con esta gente que finalmente tienen un ingreso extra o su único ingreso a través de cubrir este tipo de eventualidades, Juan María? Justamente es lo que te iba a decir, Paco. Imagínate la gran cantidad de tiendas de ropa, de almacenes, de bodegas, que durante el lapso de noviembre y la mitad de diciembre contratan personal eventual para poder cubrir la atención, la demanda que se está presentando. Y que pues es personal eventual, venga o no venga de una empresa subcontratadora. Me parece que es otro reflejo de que el presidente de la República lanza ideas que no están maduradas. Ya hemos comentado que este tema, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, lo conoce perfectamente. Antes de haber amenazado, porque inicialmente López Obrador habló de desaparecer el outsourcing, ¿eh? Ese fue su primer señalamiento cuando empezó a criticar este tema y sin embargo no reparó en lo que representaba la cantidad que ya mencionaba Raúl de empleados que están en la subcontratación, pero tampoco había reparado que el gobierno de la República paga algo así como 5,000 millones de pesos en subcontratación. O sea, y esto significa un problema grave si vas a desemplearlos, pero más grave aún si les vas a dar base, porque entonces ¿de dónde va a salir el recurso para contratar a todo ese personal que ahora lo necesitas para la limpieza, para choferes, para diferentes actividades? Y luego, pues vendrían otras empresas que no necesitan estar contratando un personal fijo y que sí se ahorran una buena cantidad. Aquí lo importante es lo que ya decía Víctor, establecer el marco legal y lo que en esta empresa se viene insistiendo, respetar el Estado de Derecho. Caramba, pues sigue siendo el gran pendiente de este país. Sí, bueno, justamente hoy se inició lo que le llaman la discusión de esta iniciativa a Parlamento abierto, y dentro de las cosas que hoy se dejaron ver es que el sector privado pidió a la Cámara de Diputados no prohibir la subcontratación, sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además de alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta 2022. Este punto es importante, sin duda, porque si se llegara a decidir que entra a partir de mañana, ¿qué va a pasar con todas esas empresas? ¿Qué va a pasar con los contratos firmados con esas empresas? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Víctor. De entrada va a haber un problema de contratación en este fin de año y mucha gente no va a tener empleo y muchas empresas se van a ver en problemas para poder sacar adelante sus cargas de trabajo extraordinarias. Vuelvo al punto, moderación y templanza, como diría el clásico, ¿no? Hay que buscar el punto medio que realmente beneficie a todos. Correcto el espíritu que lo mueve, ¿no? Que no haya más abuso sobre los trabajadores, porque incluso es una demanda del TMEC famoso con los Estados Unidos, ¿no? Pero también, vuelvo al punto, somos muy dados a los extremos y somos muy dados a los abusos, como la campana de un lado al otro. De lo nada pasamos a lo todo y eso no nos ayuda para salir adelante, Paco. Rápidamente vamos a cambiar de tema, si me lo permiten. Nos quedan escasamente 7 minutitos y hay dos temas que me gustaría tocar. Los dos tienen que ver con un proceso electoral. Uno, con el proceso electoral que ya arrancamos en México y que tendrá su meta final para junio del próximo año, y por el otro lado el tema electoral en los Estados Unidos, que hoy en un tuit Donald Trump, pues prácticamente ya sin tener opciones, ya agotando todas sus opciones, le pide a Emily Murphy, la titular de la agencia federal encargada del traspaso de mando, dice: hagan lo que tengan que hacer con respecto a los protocolos iniciales y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo. O sea, de alguna manera ya está diciendo, esto se acabó, a lo que sigue. ¿Cómo lo ven? Pues la verdad, Paco, es que lo que nos está reflejando esto es que no va a aceptar la derrota Donald Trump, seguirá dándole vueltas a todos estos asuntos. Poquito antes de que entráramos, ya Mega Noticias estaba dando precisamente esta información para que se inicie el proceso de entrega-recepción entre las dos partes. Y yo ampliaría todo esto a las noticias que hoy se están dando y que nos reflejan de que el presidente electo Joe Biden va con un equipo de peso pesado, ¿eh? Ya cuando está hablando
de un John Kerry hay que preocuparnos, porque lo está mandando al aspecto ambiental como encargado de viajar por el mundo a vigilar este tema. Está hablando de la ex responsable de la Reserva Federal, de Yellen, como responsable del Tesoro. Es decir, el equipo que viene acompañando a Joe Biden va a ser un equipo sumamente fuerte, va a ser un equipo pesado y hay que poner atención por parte nuestra, ya por lo que decía el propio Víctor hace un momento, porque la parte laboral, en el caso, la vinculación de Estados Unidos-México con el TEMEC y con Canadá, desde luego, va a ser uno de los asuntos delicados y que, bueno, en este proceso electoral ya nos está dejando ver, Paco, que el camino es hacia el 20 de octubre, si bien es cierto que la certificación se cierra el 8, el 14 los colegios electorales van a dar a conocer los resultados formales y el 6 de enero será cuando el Congreso Federal determine que todo está listo para que Joe Biden y Kamala Harris entren a la Casa Blanca. Raúl. A ver, del tema de Estados Unidos creo que hay poco que agregarle a lo que el experto es Juan María Naveja. Pero déjame hablar un poquito de la elección en México. Por favor. Me parece que estamos entrando ya a los momentos... A ver, estamos a 6 meses de la jornada electoral, la más importante, Paco, la más importante porque hemos hablado de la necesidad de que se va a renovar el Congreso, la más grande, van a ser 15 gubernaturas y en este momento se está conformando el tema de las alianzas, que esto es un tema fundamental para la próxima jornada electoral. El tema de las alianzas y otro que yo le agregaría, que es el tema de la paridad de género, que ha generado todo un gran tema ante las circunstancias que se vienen dando para el próximo 2021. Sobre el primer tema, sobre este primer asunto, que es precisamente las alianzas, estamos ya en los tiempos en que los partidos políticos van a tener que acordar las alianzas. En algunas entidades, como por ejemplo, estamos viendo en Sonora, sí, estamos viendo una alianza que se va a dar entre el PRI, entre el PAN, entre MC, y, bueno, en PRD, sí, en una alianza para hacer frente a Morena, ¿sí? Y va MC, va por su lado, también en una candidatura independiente. En Nuevo León está por decidirse. Y esto es muy importante porque hay quienes ven en la próxima jornada electoral una oportunidad para, de alguna forma, hacer fuerza, hacer grupo para vencer a Morena y se acabe este monopolio que tenemos del poder en el Congreso de la Unión, en las cámaras de diputados de muchas entidades. Y esto es importante porque los partidos políticos lamentablemente no han creado líderes, no hay alternativa, no están siendo una oposición que realmente pueda ser vista en este momento como tal ante esta jornada electoral. Y por otro lado, también estas alianzas van a ver obligadas, muchas de ellas, a lo que es el tema de la paridad de género. Y esto ya hemos visto, hay voces que no les está gustando este asunto, sin embargo está en la ley. Me parece que esto va a ser todo un tema de aquí en adelante y no hay que perder de vista lo que ya estamos viviendo en Nuevo León, lo que ya se está viviendo en Sonora, lo que se está viviendo en diferentes entidades que van a renovar gubernaturas del Estado ante la necesidad de estas alianzas como una forma para poder vencer de alguna forma hoy a Morena, que tiene pues un amplio segmento político en el país. Sí, y agreguémosle otro ingrediente no menor, un gran reto, por supuesto. Morena va a enfrentar seguramente la madre de todas sus batallas, pero además tiene una que es vital hacia el interior de Morena, no fragmentarse, no romperse. Y ya hay visos de ello, lo que pasó este fin de semana en Nuevo León, en donde terminaron por no tener una reunión en apoyo a una de las candidatas. Bueno, pues ahí está todo, Víctor. Así es, finalmente reflejándose la génesis de un movimiento, no de un partido, porque no ha logrado encontrar ese punto que lo convierte en un partido con estructura, con organización, con valores, porque en su origen mismo está el problema. Se recurrió a todas las fuerzas políticas, a los más diversos intereses, a las más diversas corrientes para poder, es cierto, llevar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Se logró esto, pues ahora ponlos de acuerdo. Qué difícil, ¿eh? Y se ha visto en los últimos procesos electorales y el costo que se ha pagado. Ese podría ser el talón de Aquiles de Morena como movimiento en la próxima elección.
que podría también servir de acicate para también partidos políticos muy desdibujados, porque prácticamente coincido con Raúl, no hay en este momento partidos sólidos ni con liderazgos reales, ¿no? Están tratando de recomponerse y poco han hecho al respecto. No han sabido agarrar una sola causa social genuina que defender. Ha tenido que ser la sociedad civil con otras expresiones la que ha tenido que dar la cara ante los problemas que se están presentando. No ha habido un partido que sepa agarrar esto y poderlo llevar a buen puerto. Y esa es la única manera como se ganan elecciones. Vamos a vivir tiempos muy interesantes, ni duda cabe. Muy interesantes, y aquí me gustaría mencionar, que concuerdo con ustedes, no hay cuadros, no hay figuras en los partidos de oposición, vamos, ni siquiera hay solidez en los partidos de oposición. Pero recordando, ¿qué fue lo que llevó, parte de lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia? El hartazgo de la gente. ¿No sería de igual manera lo que va a representar esta elección para Morena, Juan María? Yo creo que en este caso los partidos políticos que no están en el poder, Paco, no están entendiendo que tienen una sociedad dispuesta a participar. Agrupaciones como Sí por México, ahora que estamos viendo lo de México Libre, que de alguna manera son los mismos panistas, porque estamos viendo que tampoco son ningunos nuevos, pero estás viendo el mismo Frena y vaya, sin los extremos que pudiera haber de algunos de sus integrantes. Pero fíjense un detalle, estamos viendo personajes que tienen por lo menos 30 años buscando posiciones. Laida Sansores en Campeche, Víctor Manuel Castro en Baja California Sur. Estamos viendo en Sonora cuántos años tiene Alfonso Durazo. Era el particular de Luis Donaldo Colosio. O sea, ¿dónde están los nuevos cuadros, los que mencionaba Víctor, que se necesitan para poderle dar un refresco Luis a la Colosio, sociedad, nuevas opciones? Luis Colosio, ¿cómo lo ves? ¿No? Nuevos cuadros, ¿no? Pero me parece que cometió un error el muchacho en el caso de Nuevo León, porque él inicialmente no había hablado de la gubernatura. Yo siempre pensé que para él el siguiente paso era Monterrey, independientemente de que su amigo Samuel García fuera o no. Es los tiempos. Estamos hablando de un muchacho que nació para político, que se ha ido formando y que, bueno, ahora ya va encaminado en esa ruta, en la ruta de buscar la alcaldía de Monterrey. Pero va a ser una alcaldía sumamente complicada. Y Paco, qué vergüenza de lo que pasó en torno a Clara Luz, en el torno de Morena. Que el marido salga en ese plan tan prepotente, tan misógino, a decir que los votos que su esposa pueda obtener son de él. Qué poca vergüenza, por no decir otra cosa. Y todavía se lo festejan, que ese es lo peor del caso, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para opinar. Ahí los memerables y cómo ven los mexicanos esta situación. Le agradezco, por supuesto, a nuestro equipo de periodistas y de analistas, Víctor Hugo Hernández, Raúl Frías, Juan María Naveja. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.